contrariarla, pero yo no la recuerdo. Gracias, muy amable. Por ahí de lo que me cuentas la verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la Esa canción fue especialmente para todo el público en general, porque precisamente a muchos jóvenes, señores, Bimbollos parrilleros Bimbo, rompen. Les da amnesia, que tienen una obligación, que tienen que vacunarse, como lo vamos a ver más adelante. Sí. ¿De acuerdo? Es una amnesia, la que tienen todos y que debemos de cumplir con una obligación. Pero ya lo veremos un poquito más. ¿Cuál otra nos vas a interpretar? Pues me gustaría una que me gusta mucho, que sé yo, se la cantaba mucho a mi querida amiga y pues casi mi mujer, por así decirlo, Rosy Baeza. Que en paz descanse, Dios te tenga hasta el cielo. Dios la tenga en su gloria. No, se llama una de José José, esa mera. Adelante. Esa mera. Gracias, muy amables. Valió la pena enojarnos tanto, maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos. El amor no es así y yo quiero advertirte que tomemos cuidado. Seguimos peleando, cualquier día de estos se nos va la mano. El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo. No quieres que un día se seque, tienes que regarlo. El amor todo puede arreglarlo y lo nuestro es amor de verdad. Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar. Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto, maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos. Y el amor no es así, y yo quiero advertirte
que tomemos cuidado. Si seguimos peleando, cualquier día de esto se nos va la mano. El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo. Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo. El amor todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad. Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar. Muy bonita interpretación con nuestro amigo Javier Lara. Felicidades, yo sé que te trae un mal recuerdo, a la vez bonito, pero a la vez bonito. Mal porque a quien se la cantabas ya se fue, y bonito porque era la que más le gustaba. Bueno, señores, vamos a continuar con este programa y me traslado hasta el otro lado del estudio para que las cámaras se muevan y pensemos y empecemos con nuestra entrevista de hoy. Muy buenas tardes, continuando con nuestro programa Habla el que sabe, sabe el que habla. Hoy tenemos... es cierto, me estoy equivocando, como tengo tantos programas, que ahora estamos hablando con análisis y reflexión, amigos en plural por México. Y tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Alberto Trejo Flores. Sea bienvenido. Muchas gracias. Y para saber quién es el doctor Trejo, porque todos lo conocen, muchos lo han visto, porque es una figura pública y ha estado en diferentes cargos. Voy a resumir su currícula porque la verdad, si me pongo a leerla toda, pues no bastaría la hora que tenemos para el programa. Tenemos que el doctor Alberto Trejo Flores es exdirector de la Unidad de Medicina Familiar en las clínicas 88, 48, 34 y 171 del IMSS Jalisco. Es coordinador estatal del primer nivel de atención del IMSS Jalisco. Es coordinador de hospitales IMSS Jalisco. Es coordinador estatal de información en salud IMSS Jalisco y es coordinador nacional en atención médica IMSS. Es una persona que verdaderamente está colmado y ha adquirido muchísimos conocimientos y del cual nos va a hablar esta tarde precisamente de lo más importante que hay ahorita en los medios y en nuestra sociedad, que es la enfermedad del COVID. Yo hablo de enfermedad porque todos la manejan como una pandemia, que por la circunstancia del expandimiento pues se convirtió esta enfermedad en una pandemia, pero al fin y al cabo es una enfermedad. ¿Verdad, doctor? ¿O qué opina usted al respecto? ¿Estoy mal? No, para nada. Muchas gracias, licenciado Jesús. Esta tarde estoy en representación de nuestro grupo social, Reflexión y Análisis, Ciudadanos en Plural por México, de donde me honro presentarlos
y solamente mencionaré que parte de nuestro objetivo social que tenemos en el grupo es participar con actividades que coadyuven con la mejora de la comunidad y de las mejores condiciones de la ciudadanía. De tal manera que esta pequeña charla o este intercambio de ideas, puesto que al momento se ha escrito bastante y yo no lo puedo calificar si es verídico o no, solamente yo menciono que se ha escrito bastante sobre lo que se ha venido encontrando objetivamente, y lo digo de esta manera porque todavía nos falta mucho camino por recorrer para saber la verdad del comportamiento del virus. Muchos hablan, dicen que conocen, muchos comentan que lo han vivido, y la verdad es de que pertenecer a una comunidad médica es difícil saber en qué situaciones estamos. Por eso yo quisiera que nos dieras a conocer si la comunidad médica que nos está atendiendo o que está atendiendo a todos los pacientes de esta enfermedad tiene conocimiento científico para poder desarrollarla y poderla aplicar y tratar de remediar y evitar las muertes. Desde luego, con mucho gusto, Jesús. Antes de contestar la pregunta, me permitiría comentarles que esta pandemia que estamos viviendo, enfermedad, como dice Jesús, inicia oficialmente en el mes de diciembre del año 2019 por unos casos reportados por la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan en la provincia de Hubei, en China. En esa ocasión reportaron 27 casos de personas que sufrieron de neumonía atípica, pero que lograron identificar que era producida por un virus, al cual por su formación y estructura lo identificaron como un coronavirus. De ahí se ha venido avanzando en la investigación y bueno, este virus produce una enfermedad entre la comunidad o entre las personas ya que comúnmente la conocemos como SARS-CoV-2, son sus siglas, y que es el síndrome agudo respiratorio severo, SARS. CoV-2 que es producida por un coronavirus, y de ahí se deriva que la enfermedad en general la manejamos como con el nombre de esta manera para que se determine el COVID-19. COVID otra vez, el coronavirus, y 19 porque fue desde el año 2019 ya muy aceptado. Comentarles que en este momento, al día de hoy, están reportados en el mundo 200 millones de casos activos, en México 2.9 millones y en Jalisco 109,000 de ellos. En cuanto a las defunciones, en el mundo están reportadas 4.6 millones, en México 443,000 y de esos en Jalisco 13,246. Entonces estamos hablando de una enfermedad ya determinada desde el año 2019, pero de aquí a lo que tú me comentas de la comunidad científica, te puedo mencionar que nos estamos enfrentando a una entidad nueva, y por eso digo que a lo que está escrito al momento mucho puede ser verdad o no, dependiendo hasta lo que objetivamente se ha descrito, pero que el día de mañana, a través de las investigaciones y de las observaciones de los comportamientos científicos o epidemiológicos, pueda cambiar. De aquí es muy importante que la sociedad tenga un poco de tolerancia
ante los científicos, ante las autoridades, ante quienes exponen sus argumentos científicos en ese momento, que para ese momento y esas circunstancias son muy válidos, en tanto que conlleva la investigación. Bueno, pues entonces algunos se ratificarán u otros se rectificarán. Epidemiológicamente, más o menos se acepta que para poder establecer más o menos un canal endémico o un comportamiento de las enfermedades se requiere cuando menos 3 años. Nosotros estamos hablando que iniciamos en México en febrero del 2020, entonces todavía tenemos mucho camino por recorrer. No, y a nivel mundial, 2019, apenas estamos ajustando. Pero fueron 2-3 meses de diferencia, es decir, más o menos venimos caminando a la par. Yo me refiero por los que estás comentando, que precisamente viene de una trascendencia, que no podemos hablar ya con firmeza. Así es. También de lo que se ha documentado muy bien es la vía de transmisión, que es a través o que es vía aérea, sobre todo del flujo de las gotitas de saliva al momento de estar hablando o estar también emitiendo respiraciones forzadas. Estamos pues en comunicación con las vías aéreas, y que a través de este mecanismo el virus se ha determinado que se aloja con mayor frecuencia en la parte posterior, y que de ahí, con estos mecanismos, ya sea al hablar, al toser, etcétera, el virus es capaz de viajar a través de la vía aérea, muy estimado a 2 metros de distancia. Hay quienes mencionan que un poco más allá, pero que esta distancia es la que se toma para decir que, o de aquí nació la sana distancia. La sana distancia es una de las medidas preventivas que debemos de tener más en mente por esta situación. Hacerte un paréntesis aquí, sí, porque la gente hoy en día, y por los tiempos que se vecinan, ya entramos en otoño, así rápidamente, pues vienen las gripas. Yo pienso que ahí la gente debe de determinar bien lo que es una gripa y lo que es el COVID, porque son muy parecidos. Comparten síntomas. Hace rato mencionaba las cifras de los casos activos y de las defunciones, pero también debo de mencionar una cifra que debemos de tener en mente, que se ha determinado en promedio que entre el 35 a 40% de las personas que llegan a enfermarse son asintomáticas. Esto se debe de tener mucho en mente porque, otra vez, en el comportamiento social es importante guardar la sana distancia. En breve, ¿qué es asintomática? Porque muchas gentes dicen, yo no siento nada, yo nomás me dolió un poquito la cabeza, nomás me duelen los codos, etcétera, etcétera. Así de manera rápida. Efectivamente, asintomático es una persona que, aunque esté infectado, no llega a sentir las molestias que normalmente forman parte de la enfermedad, como puede ser fiebre, artralgias, mialgias, postración, dependiendo de la severidad de la infección. Como sabemos, puede ser una persona asintomática, puede ser un caso leve, puede ser un caso moderado, un grave o un crítico. Eso sí. Siguiendo con el mismo tema, preguntar en qué etapa de pandemia estamos. Por lo que se dice, ¿no? La gente no entiende que ya entramos a la primera, salimos de la primera, entramos a la segunda, entramos a la tercera, que estamos en semáforo verde, que estamos en semáforo rojo, que nos vamos al verde, luego que nos regresamos. Y bueno, la gente dice que es un circo, ¿no? Y es de ahí donde nacen los comentarios de que dicen, no creo. Insisto,
A la sociedad le pedimos tolerancia y le pedimos también apertura, que escuche a las personas científicas, a las personas serias que exponen esta temática, para que vayan formando conciencia, y que también reiterar que puede o no en el tiempo cambiar la posición de la comunidad científica. Es como anteriormente las personas decían, ¿no? Una gripa mal cuidada te puede dar una pulmonía. A eso es a lo que hace referencia, ¿verdad? Sí. Pero no es tan grave porque, bueno, no es este virus. Sí, realmente que debemos de cuidar y tener cuidado en todos y cada uno de los síntomas que tengamos y manejarla más bien como grave para poder establecerlos. Complementando tu pregunta sobre la primera, segunda o tercera ola, se le llama ola a un comportamiento estadístico, gráfico, en donde, como toda gráfica, tiene alzas y bajas y forman dentro de su estructura tipo campanas de Gauss. Entonces, cuando se observa un incremento en los casos de manera brusca y sostenida y de manera holística en el mundo, o puede ser en una comunidad también, se le llama ola. De ahí es la primera ola. La primera ola la observamos, como ya habíamos mencionado, más o menos como en el mes de mayo, bueno, un poco desde marzo, pero en mayo, junio del 20, luego bajaron los casos. La segunda ola apareció por ahí por el mes de octubre hasta el mes de febrero, más o menos del 21, y esta tercera ola la estamos viviendo con la aparición en el mes de julio. Yo quisiera comentarte que dentro de los comportamientos en esta tercera ola se ve dentro de las gráficas en su comportamiento un número mayor y más incrementado que en las otras dos olas. Hoy en esta tercera los casos van siendo exponencialmente a razón de que en este mes de julio prácticamente ya tenemos una presentación de aproximadamente más de 20,000 casos activos al día, y que con esto casi se alcanza a la que me he presentado en el mes de julio del 20, que fueron 22,000 casos. Para la gente que nos está viendo, lo que el doctor nos está dando interpretación es que la ola viene por el cúmulo de casos que se empiezan a incrementar. Bajan los cúmulos de casos y es cuando se determina que la ola está cediendo. Pero luego baja poquito y vuelve a subir. Y entonces más casos, más defunciones, y vuelve a bajar. Y ahorita estamos en la tercera etapa, que volvió a subir cuando ya estábamos en foco verde para poder continuar nuestras vidas. Dentro de esto podemos saber que, de acuerdo a lo que nos estás comentando de una ola y otra, ¿por qué se dividieron los grupos para la vacunación en rango de edad? Bueno, el dividir a los grupos poblacionales fue por una estrategia fundamentada en dos vertientes. Una, y que fue la principal, enfocada al grupo más vulnerable, que desde la primera ola fue el más afectado, que fueron los grupos de personas de 60 y más años. Y por otro lado, que el contar con un producto como las vacunas, los laboratorios no estaban produciendo el número necesario y suficiente, entonces se debía de tomar una decisión a qué grupo poblacional proteger. Y en ese momento el grupo vulnerable o con mayor vulnerabilidad, que observaba mayor incidencia de casos
y mayor tasa de mortalidad eran las personas de 60 años y más. Por eso es que se empezó con eso. O sea, lo que nos está diciendo el médico, que precisamente por eso se establecieron los rangos de edades, porque las personas que tienen mayor edad son las más débiles y precisamente las que tienen el mayor peligro de contraer este virus y poder como fatal llegar a la muerte, que eso viene siendo la vulnerabilidad de esta enfermedad. Y esto pues es un excelente proyecto de plan y la manera que lo está haciendo la Secretaría de Salud para poder sobrellevar, y como luego dicen siempre, los jóvenes son los más fuertes, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque ahora se está dando en jóvenes, ¿verdad? O sea, efectivamente te complemento allí. Durante la primera y segunda ola, los grupos con mayor vulnerabilidad eran los mayores de 60 años. En estas personas que iniciaron con su esquema de vacunación, casi la totalidad de este grupo se vacunó. Y a partir de que se empezó a bajar los rangos de edad para vacunación, se empezó a observar una corriente social en contra de las vacunas y hasta en contra de las medidas preventivas, como el uso del cubreboca. Comentarte que en esta tercera ola hay una diferencia muy grande. En diferentes partes del mundo y aquí en México se ha tenido la acuciosidad de registrar si las personas que en este mes o en estos momentos han sido hospitalizadas estaban o no vacunadas. Y se ha encontrado que más del 90% de las personas que están hospitalizadas, enfermas, no menciono estadios, no estaban vacunadas. Y que en el comportamiento estadístico, entonces en este momento, el grupo de mayor vulnerabilidad está entre los 15 y 49 años de edad. Son el rango de población que mayor casos activos están presentando, a diferencia de la primera y segunda ola, que viajaban prácticamente asintomáticos o de manera muy leve, y que esto pienso que generó exceso de confianza en los jóvenes, y que al ver que en el transcurso del tiempo no eran tan afectados ni era un grupo tan vulnerable al fallecimiento, pues entonces relajaron o se relajó mucho las medidas de movilidad, de aglomeraciones, de acudir a los antros, a restaurantes, bares, etcétera, 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 lugares sociales donde confluyen este grupo de edad. Y por lo tanto, a hoy es el grupo con mayor riesgo. Tenemos saludos, doctor. Nos saluda precisamente Martín López y Sandra Soriano. Nos dice saludos, amigos. También nos saluda Angie Lizardo, Martín López. Y Martín López nos dice que no hay sana distancia en el transporte. Y también Reinaldo, no nos pone su apellido, dice cuál es su opinión sobre las medidas sanitarias que han adoptado el gobierno para contener la pandemia. Comentaré muy específicamente sobre el transporte público porque es parte de lo que hace un momento comenté. El grupo de mayor afectación, ahorita lo estamos viendo, decía que entre 15 y 49 años, pero obviamente entre los 49 y 59 años de edad, pues es donde se están también presentando o incrementando la tasa de mortalidad. En estos grupos, si lo llegamos a conjuntar, que es el de 15 hasta 59 años, pues se encuentran las personas en edad productiva. Y otra vez nos surge la inquietud de quién es el responsable de manejar esta pandemia, si son las autoridades, si son los organismos públicos, los organismos privados, etcétera, etcétera, y la sociedad. La respuesta es que somos todos los que debemos de poner nuestro granito de arena para contener esta enfermedad. Y muy bien descrito por
Martín, que dice que en los autobuses las personas no hay sana distancia. Pues te puedo decir que no solamente los autobuses, en las terminales aéreas, en los restaurantes, es decir, la sociedad no estamos poniendo nuestro granito de arena como debiésemos. Hasta en la cola de las tortillas, que Sí, verdaderamente nos da risa. Sí. Ya me contestaste una de las preguntas que teníamos, que quiénes son los responsables de atacar. Somos todos, o sea, los ciudadanos, son las autoridades sanitarias, es el gobierno federal, el estatal y municipal, que se pueden decir. Pero dentro de esto, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? La pandemia nos ha dejado o nos ha enseñado cosas buenas y nos ha enseñado cosas malas. Empezaré a mencionar las cosas buenas porque a través del tiempo y de las formas de investigación se ha concluido que el uso de cubreboca es un buen medio para proteger de la vía de transmisión. Si ya mencionamos que el virus se transmite de vía aérea, entonces pensemos en qué mecanismos pueden ayudarnos a contener esta infección. Entonces, algo bueno es de que definitivamente debemos de utilizar el cubreboca. Como yo les digo a mis alumnos, señores, ¿qué hemos tenido bueno en esta pandemia? A ver, ¿tú cuántas veces te lavas las manos? ¿Tú cuántas veces te lavas la cara? La contestación eran ceros, ceros. Sí. O sea, así como se levantaban, nomás se bañaban y todo lo demás se olvidaban de lavar la mano. Otra cosa buena que hemos aprendido es la sana distancia. Si ya mencionamos que las gotitas de saliva o donde puede ser reservorio el virus puede viajar hasta 2 metros de distancia, no aflojemos esa medida preventiva. Y otra son las aglomeraciones y los lugares no ventilados. Es decir, son premisas que fueron y formaron parte desde la primera ola, donde se agregaba la utilización del gel, la sanitización y otra serie de medidas y quédate en casa múltiples, ¿no? Y quédate en casa si no tienes que salir, que bueno, pues es toda una verdad, ¿no? El que cuando está lloviendo y no sales, pues no te mojas, pero si sales te vas a mojar. Y estamos en riesgo al salir. De seguro, ¿no? Entonces, esas yo puedo rescatar esas cosas positivas desde el punto de vista para la prevención. Nos ha traído también el conocimiento parcial de cómo es su forma de reproducción, su estructura, etcétera, pero no hemos avanzado mucho más allá para determinar más cosas positivas. Se ha avanzado más y se ha tenido mayor preocupación en atender la enfermedad, es decir, se quiere limitar el daño y de tal manera que en el campo donde se ha aprendido es sobre todo en los casos graves o críticos, en donde están en un medio hospitalario y que las personas son susceptibles de hacer mayor cantidad de estudios de gabinete, de laboratorio, etcétera, y que se toman mejores decisiones. No así en los casos leves y mucho menos en la prevención para la utilización de muchos productos. Pero otra vez, habrá que esmerar todas las medidas preventivas. Pero me voy a las malas. Y ahí nos ha dejado bastante pésimos. Un gran número de enseñanzas. Primero, zapatero a tu zapato. Una de las cosas no tan adecuadas que nos ha enseñado la pandemia es que todo mundo se quiere apadrinar y hacer caso del manejo de la pandemia. Por favor, no somos expertos en todos. Existen expertos en la epidemiología, en la inmunología, etcétera, 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 en todas las ciencias, en toda la ciencia médica, en donde son los indicados para marcar los rumbos,
tenemos una Secretaría de Salud que es la encargada de emitir los ejes de atención en la medicina. Tenemos una ley general de salud donde nos dice paso por paso quiénes son los responsables y cómo, hasta está descrito cómo debe de actuarse. Me da mucha tristeza ver la desvinculación que existen entre los niveles, en los diferentes niveles de gobierno, donde el nivel federal, el nivel estatal, a veces se deslindan. El municipal ya ni lo menciono porque ese ni aparece, es decir, ni siquiera levanta su dedito y dice, también me toca atender a los ciudadanos de mis municipios. Los gobernadores, pues desafortunadamente, Poncio Pilatos se bueno, lava las manos. consideran su manejo desde otro punto de vista. Sí, así es, por eso. A intereses a veces personales o con proyectos personales, pero bueno. Y a nivel federal faltaría mayor brazo fuerte para emitir directrices, para emitir comunicados que sean aceptados por la sociedad, y la sociedad tener confianza. Y yo insisto, lo que en este momento se diga, mañana puede cambiar, y no por eso satanizar a lo que se haya dicho o no. Otra de las situaciones que ha dejado de manifiesto y que desafortunadamente son el punto medular para la toma de decisiones es el sistema de información en salud. El sistema de información de salud da pena. Y lo comento porque si no tenemos una información oportuna, verídica, pues no vamos a poder tomar una decisión que nos lleve al éxito. Vemos que el sistema de información es inoportuno, es parcial, es totalmente inoperante. Inadecuado, le llamaría inadecuado, incompleto, etcétera. Desde ahí debemos empezar a fortalecer los servicios estatales de salud, porque será en un futuro en donde exista una revisión, en un par de años, donde exista revisión, ¿qué pasó desde el inicio de la pandemia? ¿Cuántos casos fueron? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué género se enfermó más? ¿Qué grupo de edad? ¿Cómo? ¿Síntomas? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a existir una manera retrospectiva de revisión para poder determinar cuáles serán las conductas más adecuadas para tomar en un futuro. Sabremos si las vacunas fueron eficientes, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita estamos en un tiempo de pleno aprendizaje. No podemos descalificar todo lo que se está emitiendo por personal científico, me refiero a esto, ¿no? Porque hay experimentación, o sea, dentro de esto no podemos determinar con firmeza que esto es o aquello es, porque tal vez no lo conocemos, claro. Lo estamos estudiando. El licenciado Ignacio Gallo nos saluda y él dice que le gustaría mucho conocer tu opinión del regreso de las clases presenciales. Sé que rompimos el esquema, pero pues hay que darles contestación a las gentes. Es una de las preguntas, considero, de mayor complejidad al momento. También nos manda saludos Fanny, desde Tonalá. Gracias al licenciado y a Fanny. Pero trataría de enmarcarlo ante una situación objetiva. He mencionado que gráficamente contamos con un esquema de seguimiento gráfico en donde nos ha permitido saber en dónde hay o cuándo existe mayor número de casos. En este momento estamos en pleno ascenso de casos. Es decir,
existe en la comunidad y en el medio ambiente una dispersión grande y una fácil forma para adquirir la enfermedad. De tal manera que si en este momento existe mayor riesgo de adquirir la enfermedad, pues debería de pensármela un poco en mandar a los niños a clases presenciales. En que se agregara a los niños a las clases. Pero también déjame decirte que la sociedad reclama congruencia. Sí, sí. Porque si bien decimos, es que cómo voy a exponer a mi hijo en un aula junto con otros, y la congruencia no existe, porque luego ven, hace rato mencionábamos el sistema de transporte, pero también mencionamos los bares, y también mencionamos las bases aéreas, las unidades deportivas, etcétera, donde el gobierno se ve que no existe, porque todos estos lugares funcionan a lazo suelto. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué allá y allá no? Y en las escuelas sí, cuando es toral la educación en la población, ¿no? Debemos de pensar cómo van a ser las futuras generaciones de estos niños, ¿no? También existe la incongruencia en las medidas preventivas. Existe inquietud en la sociedad y en los padres de familia, porque no es el hecho que regresen a clases, sino es el hecho de pensar y de saber con certidumbre si al aula donde va a ir su hijo está o reúnen todos los requisitos preventivos para minimizar el riesgo de contagio. Sobre todo los baños. Es decir, ventilación, es decir, distancia, es decir, presencial. ¿Cuántos? Y todos esos parámetros no se han dado a conocer. Entonces, ¿cómo es posible que los padres de familia, con justificada razón, dicen, bueno, pues ¿a qué se van a enfrentar mis hijos? Y si no tienen esa certidumbre, difícilmente será aceptada. Se requiere de una información toral por parte de la Secretaría de Salud, y que de esa manera se dicten la normatividad a observar, y desde luego no solamente la Secretaría de Salud, tiene que ser en coordinación con todos los organismos y secretarías del Estado, porque están amalgamadas. Entonces, dentro de esto podemos hablar que es muy grave mandarlos a clases, porque estarían expuestos a adquirir la enfermedad toda vez de que no han sido vacunados. No pudiera catalogarla de grave, porque también la estadística nos ha mostrado que los niños de escolar hacia abajo han sido los menos afectados. Entonces ese es un dato positivo para decir pueden ir. En este grupo de menores son los que han presentado la menor tasa de mortalidad, se ha contabilizado muy baja, pero sin embargo también es cierto que en este grupo de edad y de los mayores de 18 años, en las investigaciones para las diferentes vacunas estuvieron fuera de investigación en los protocolos. Sí. No sabemos cómo se van a comportar, pero sí sabemos que si hubiese una reunión nacional, por ejemplo, en donde participen todos los secretarios de salud, la Secretaría de Educación, etcétera, etcétera, padres de familia, donde estén consensando y donde se estén exponiendo los casos de éxito de cómo se han venido manejando y revisando qué se ha hecho en otras partes del mundo, e insisto, para ir dando esa asertividad, sí. No encontramos esas actividades. No hay una entidad en donde confluyan cuáles van a ser las directrices y en qué momento.
Estamos hablando, y la propuesta es del regreso a clases en el mes de agosto, es decir, en este mes, los escolares, y también estaban programados los de nivel licenciatura. Medio superior, aunque ellos ya dijeron que no van. Aunque dijeron que no, y aunque dijeron que luego en septiembre, es decir, no hay una fecha, no hay una directriz, solamente es emitida por una universidad que va en contraposición de algunas instrucciones federales. Y que dentro de esto ha sido una regente en el manejo de la pandemia aquí en Jalisco, que sabe y tiene palpado la circunstancia. Qué tristeza escuchar eso. Así es, sí, así es. Porque ¿dónde está entonces nuestra Secretaría de Salud, que tiene tanto personal tan profesional y elementos tan valiosos en la epidemiología, en la investigación, en la atención médica, que conoce perfectamente esto y que no se le ha dado el micrófono? Los tienen en un balcón, nomás mirando. Pues yo no insistiría otra vez, zapatero a tu zapato. Así es, que ellos deberían de intervenir para poderlo hacer. Desde luego que la universidad es una entidad que goza de prestigio y que tiene investigadores de muy alta valía, pero que entonces debería de existir un mayor consenso entre ellos y dejar muy claro que el objeto es la pandemia. Así es. Ni es la política, ni es el abordaje de situaciones personales. Dentro de esto, hablando de lo que estás comentando, de los vacunados y no vacunados para poder regresar a clases, que es subjetivamente, ¿qué tanto nos perjudica a las personas que no se han vacunado y no quieren vacunarse? ¿Sería conveniente aislarlos? Aquellos que no quieren usar ni el cubreboca, ¿sí?, ni los gels, porque ahorita hay un problema fuerte con el uso de cubreboca. Han topado personas que se han peleado en los camiones porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros llegan, por ejemplo, tan solo aquí a la televisora, ¿no? Llegan personas y les exijo que se pongan el cubrebocas y dicen, yo ya estoy vacunado. Le digo, no le hacen, pero hay otros que no. ¿Qué opinión tienes al respecto? Nos estamos refiriendo a personas que razonamos, y más bien es un llamado a estas personas que se rehúsan al uso de las medidas preventivas, a las vacunas, etcétera. Y solamente les diría una cosa: los derechos humanos de cada uno terminan donde empiezan los derechos humanos de la otra persona. Así como solicitan respeto para su decisión, también se solicita respeto para las decisiones y los derechos de las otras personas. Yo quiero traer a la mesa la actitud del presidente de Francia, en donde ha sido categórico en la implementación de las medidas preventivas y de la vacunación. En nuestro país, bueno, pues tenemos algunos casos muy palpables, en donde personajes de la política o de otros medios se oponen a estas medidas, pero se oponen sin una razón o sin exponer su verdad, que será respetada, pero no será compatible con las otras personas que sí también tienen sus derechos y que reclaman a ellas mismas que también se les respete. Nos está comiendo el tiempo, doctor. Te voy a acumular las preguntas para que nos las contestes en una sola, de veras. O sea, ya se nos pasó casi la hora. Gracias. ¿Sí? No, decirte que si la pandemia o la enfermedad del COVID quedó para quedarse, y dentro de esto mismo, ¿crees que esto ya va a ser como la influenza, que tenemos que estarnos vacunando continuamente cada año? Y dentro de esto, ¿sería conveniente que cada casa tuviera un equipo de oxígeno? ¿Y qué otras recomendaciones, aparte de las que ya conoce todo el público, podrías sugerirles?
Bueno, decir que esta pandemia luce como si hubiese llegado para quedarse. A partir de diciembre del 19, como lo he mencionado, ha tenido ciclos más o menos semestrales, donde los casos activos no han desaparecido, ni han llegado a un nivel donde se diga está totalmente controlada la pandemia. No, han disminuido notablemente los casos, pero no se han alcanzado aquellos niveles para decir fue controlada o abolida, mucho menos, ¿no? Insisto, no sabemos. Es incierto el futuro. Es incierto, ¿por qué? Porque debemos de seguir viajando en el tiempo, ver qué sucede este año, ver qué sucede el que sigue y llegar a cuando menos 5 años para poder hacer un análisis retrospectivo y poder determinar, así como fue con la influenza, que se cataloga como estacional y que por cierto es en la etapa de invierno cuando se incrementa, no es que no haya durante el año, sí, sino que se incrementa el número de casos. Así lo hemos visto también con el SARS. Se han más o menos presentado estas olas entre julio o a mediados de año y a finales y principios de año, y esa presentación ya es la tercera en año y medio. Entonces pareciera como que lleva una presentación más o menos semestral, pero no lo sabemos. Pues se nos comió el tiempo. Agradecerte, doctor, excelente plática. Creo que nos quedaron varios pendientes, pero por cuestiones de tiempo los vamos a tener, y vamos a tener que invitarte nuevamente a que reiteres y que complementes cada uno de los cuestionamientos que nos hicieron, porque qué es el futuro de la gente, cómo vemos el futuro de los estudiantes, cómo vemos el futuro de las empresas donde se concentran, de los que trabajan en línea. O sea, va a haber un sinnúmero de cuestiones que tenemos que manejarlo. Muy importante para concretar, en esta tercera ola mencionaba que se han visto el grupo etario de mayor afectación son las personas en etapa productiva, y que desde ese punto de vista son las personas que trabajan, y aquí el gran reto de ir coadyuvando entre la salud y la economía. Así es. De ahí también pues ese gran reto, y bueno, pues se requiere una gran coordinación entre las entidades, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a cerrar este programa con una canción de Javier Lara, para agradecerte, y cuenta que te volvamos a volver a invitar para que concluya. Ya, bueno, no vamos a concluir, pero cuando menos mediar que terminemos el tema. ¿Te parece, doctor? Con todo gusto. Saludos. Hay muchísimo que platicar, y sobre todo de una entidad que está apareciendo, que es el COVID persistente. Así es. Ojo. Saludos a todos nuestros amigos de Reflexión y Análisis, amigos en plural por México, nos estamos viendo, y bueno, terminamos nuestro programa con esta bella melodía. Muchas gracias.
de amor. Gracias, muy amables.